Buenas noches para todos los que me siguen. Este es mi video número 11 para mi canal de YouTube y es el segundo que le voy a dedicar consecutivo al gran Bobby Fischer. En esta oportunidad hablaremos del periodo 1973-2008. Como ustedes recuerdan, él termina en 1972 como campeón del mundo y automáticamente la FIDE, bajo el presidente Max Euwe, empieza el ciclo de candidatos para encontrar aspirante a la corona de Bobby Fischer. En el 75 ya lo encontró. Es el astro ruso, el joven Anatoly Evgenievich Karpov. Cuando empiezan las negociaciones para hacer el match por el campeonato del mundo, se truncan. ¿Por qué se truncan las negociaciones? Porque Fischer quería jugar con otras reglas diferentes a las que él logró el título en el 72. ¿Qué sostenía Fischer? Él quería que el campeón tenga la obligación de ganar 6 juegos sin contar las tablas. La FIDE le dice que no y automáticamente Max Euwe le da el título a Anatoly Evgenievich Karpov, empezando su reinado en 1975. Pero hay un caso curioso. Muchos sostienen que Fischer tenía miedo a perder. Y eso no es así. Porque, ¿qué pasa? En 1978, en 1981, cuando Karpov defiende la corona con Korchnoi y en el 84 la defiende con Kasparov, o casualidad, usan las reglas Fischer, las que la FIDE no aceptó en el 75. Sería como sostener que Botvinnik, el padre de la escuela rusa soviética moderna, tenía miedo a perder. ¿Por qué? Porque Botvinnik sale campeón del mundo en el 48, que quedó vacante el título por la muerte de Alekhine en el 46. Botvinnik empieza a defender su título en 1950 y hasta 1966, que lo pierde por última vez con Petrosyan. Siempre que Botvinnik defendió su título, había una cláusula que si ganaba seguía siendo campeón del mundo y si perdía automáticamente tenía el beneficio del match revancha, sin tener que jugar el agotador torneo de candidatos. ¿Y alguien puede sostener que Botvinnik tenía miedo a perder? No. Bueno, Fischer tampoco. Fischer se recluye a partir de 1975. ¿Y cuándo tenemos noticias de él? En 1981. Él estaba caminando por Pasadena y lamentablemente lo confunden con un atracador de bancos. La policía piensa que una persona muy parecida a él había robado un banco y lo arrestan. Por suerte, lo liberan. Sigue en el ostracismo y ¿cuándo vuelve Bobby Fischer? En 1992. ¿Dónde vuelve? En Yugoslavia, cerca del mar Adriático. ¿En dónde? En las ciudades de Beti Stefan y de Belgrado. ¿Contra quién vuelve? Contra su amigo de toda la vida, contra Boris Spassky. Juegan lo que él denominó el Campeonato del Mundo en 1992, pero las condiciones no eran las mismas de 1972, 20 años antes. ¿Por qué? Porque ya la fuerza de Spassky no era la misma. Era el jugador 124 del mundo. En el 72 eran un símbolo de la Guerra Fría. Era Estados Unidos contra Rusia. En el 92 Spassky ya era ciudadano francés. Y la fuerza de juego de Fischer era una incógnita. Igual el match fue muy entretenido. Fischer gana 10-5 con una bolsa de $5 millones. Inaudito para la época. En esa época, el gobierno de Estados Unidos le había pedido a Fischer que no llevara adelante ese encuentro. ¿Por qué? Porque como se había desarrollado la guerra de los Balcanes, Estados Unidos había prohibido a todo norteamericano llevar actividades comerciales en ese país. Fischer, bastante enojado, leyó unos documentos donde desafiaba al gobierno norteamericano. Termina ese match y se recluye de nuevo. ¿Dónde se lo ve a Fischer? En 1996, en Argentina. Vino a la ciudad de las Diagonales, a La Plata.
lo recibió en esa época el hoy expresidente Eduardo Duhalde. ¿A qué vino Bobby Fischer? A presentar el Fischerandom. Fischer sostenía que la teoría del ajedrez se había acabado. Entonces él veía de una forma instructiva y divertida sortear las piezas, el orden que van a tener en el tablero, la torre, el caballo y el alfil. Era un ajedrez diferente, se terminaba con la teoría de apertura. Esa presentación no se pudo llevar a cabo, pero él nos hizo un último regalo, el reloj de ajedrez moderno que se usa hoy, para evitar la suspendida. En un torneo, actualmente, por ejemplo, se puede jugar una partida pensada de 90 minutos más 30 segundos. Se le agrega tiempo adicionado, entonces se termina con la suspendida. Eso lo trajo a la práctica magistral Bobby Fischer. Se vuelve a recluir. ¿Cuándo sabemos de Fischer de vuelta? En el 2004. Lo arrestan en el aeropuerto de Japón de Narita. ¿Por qué lo arrestan? Porque él tenía un problema con su pasaporte. Lamentablemente está 8 meses detenido. ¿Quién acude en su defensa? Boris Spassky. ¿Qué hace para defender a su amigo de toda la vida? Le manda una carta al presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. 23 de agosto del 2004 le escribió esa carta Boris Spassky. ¿Qué le pide al presidente norteamericano? Que si Fischer hizo algo ilegal por jugar en Yugoslavia, él también merecía estar arrestado con Fischer en la misma celda, porque él cometió el mismo delito. Eso sí, Boris Spassky le pedía al presidente norteamericano: si me arrestan, por favor, préstennos un tablero de ajedrez, así nos divertimos. ¿Quién sale en el rescate de Bobby Fischer? Islandia, que le da la ciudadanía, y lo trasladan a Fischer a Reykjavik, donde él muere en el 2008. Un dato curioso: Fischer muere a los 64 años, y todos los que conocemos el mundo del ajedrez sabemos que el tablero de ajedrez tiene 64 casillas. Es como que si la vida de Fischer empezó cuando tenía un año en A1 y termina cuando tiene 64 en H8, y se le terminó el tablero de la vida, y lamentablemente fallece. Esperemos que en el descanso que él hoy tiene en Reykjavik, Islandia, haya logrado obtener la paz que tanto buscó. Nos vemos en el próximo video, que se lo voy a dedicar a otro astro norteamericano. Se lo voy a dedicar a Frank J. Marshall. Gracias y hasta el próximo video.